Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que han venido en esta mañana. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Pueden tomar sus asientos? Ahí mismo donde estamos, oramos. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu bondad y tu misericordia con cada uno de nosotros. Señor, sabemos que somos faltantes delante de ti, oh Dios, que en cada momento, Señor, tal vez pecamos. Señor, pero tu palabra en esta mañana nos dice que tú, Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias te damos, Señor. Abre, Señor, nuestros entendimientos. Alúmbranos, Señor, con tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, aquí en San Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan estaba hablando del mensaje que ellos oyeron de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, de lo que quiero intentar hablar en esta mañana es de quiénes son los hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos dentro de lo que sería ser hijos de Dios? Hermanos, en el capítulo 2 del mismo libro, ahí mismo en San Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el apóstol Juan está diciendo hijitos míos, se refiere, hermanos, a cristianos, se refiere a nosotros. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo creo, hermanos, que hoy
es un llamado para cada uno de nosotros, la palabra que vino desde el principio. Como leía nuestro hermano Pepe en Apocalipsis a la iglesia. Hermanos, el Hijo de Dios o aquel que es nacido de nuevo vive en luz. En el mismo libro, en el capítulo 3, porque todo este libro de San Juan, de Primera de Juan, trata, hermanos, de los hijos de Dios y de cuán amor nos ha dado el Señor a nosotros para ser hijos suyos. Dice desde el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, somos salvos por gracia. El Señor nos ha dado su amor, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta mañana creemos en el Señor, que Él murió por nosotros, si en esta mañana creemos que el Señor ha resucitado, que ha muerto por nuestros pecados y ahora si pecamos, abogados tenemos, que es Jesucristo. Hermanos, el Señor nos salva. Pero se dan cuenta, hermanos, que hay un requisito. El requisito es creer en Él, porque dice para todo aquel que cree. Por ahí tú me dirás en esta mañana, yo creo en el Señor, creo en Dios. En una ocasión, Jesús les dice a sus discípulos, el que cree en mí tiene vida eterna. Amados hermanos, en Efesios, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, si yo muestro y les digo, les amo en el Señor, pero no les demuestro, mi amor es solo por palabra. Así dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio que hizo Jesús, hermano, es una muestra de su gran amor. Como dice ahí en Juan, que leímos recién, mirad con cuán amor nos ha tenido el Padre. Seguimos leyendo, hermanos. Y en el versículo 3 del capítulo 5 de Efesios, empieza el apóstol Pablo a mencionar
y no quiero que suene muy fuerte para nosotros, sé que somos entendidos, pero aún en los hijos de Dios, hermanos, existe esto. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Con todo esto que vamos a ir leyendo, hermanos, vamos a ir darnos cuenta de que si somos hijos de Dios, sí o no. Porque el consejo del apóstol Pablo a los Efesios era este. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y acá el apóstol Pablo en el versículo 16 les dice algo como apretándoles, diciéndole, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, y esto no lo pongo yo como regla o como ordenanzas, pero sí, hermanos, no puedo irme contra lo que dice la palabra. Y la palabra del Señor acá nos dice que tenemos que andar como hijos de luz. Y si pecamos, dice el apóstol Juan, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? Dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay muchas cosas, hermanos, que por medio del Espíritu Santo sabemos que no podemos participar con cosas de este mundo, con cosas que este mundo rinde culto a las criaturas antes que al Creador. Este mundo, hermanos, se ha yendo a pique. En Romanos capítulo 1,
versículo 18 en adelante. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, para ser hijos de Dios debemos de nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo tenemos que mostrar evidencia de que somos hijos de Dios. En nuestro hablar y en todo lo que el Espíritu Santo nos encamine. El Señor es justo, hermanos. El Señor es justo. Vamos a leer en San Juan, ahora el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. San Juan 15 desde el versículo 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y aquí hay una promesa, hermanos, para aquellos que permanecen en el Señor y su palabra permanece en nosotros. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo, hermanos. Dice todo lo que queréis. No dice pedid esto, pedid lo otro. No, todo. Pero para esto, hermanos, se necesita ese requisito. Tenemos que permanecer en Cristo
permanecer en la vid. ¿Y cómo vamos a saber si permanecemos o no? Si llevamos frutos. Porque aquí dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Más arriba en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice el versículo 8, hermanos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No quiero hablar de mí mismo, hermanos, por eso se dan cuenta que estoy tratando de citar y que ustedes por ustedes mismos lean lo que exactamente dice la Escritura acerca de los hijos de Dios. En qué tenemos que cuidar, cómo podemos permanecer en el Señor, guardando su palabra. Hermanos, ahí cerca en San Mateo capítulo 12, San Mateo capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el 46 hasta el 50. Dice algo muy interesante, hermanos. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. La madre de Jesús y los hermanos de Jesús estaban fuera y querían hablar con Jesús. Y en el versículo 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor, hermanos, nos tiene como hijos amados. Si hacemos su voluntad, somos como su hermano. Si hacemos su voluntad, tú eres su hermana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros ha sido muy grande, hermanos. Por lo tanto, y esto lo digo para mí mismo y para todos nosotros, que procuremos andar como hijos de luz, desechando toda maldad, toda injusticia, porque, hermanos, el propio Jesús en Hebreos, vamos a leer en Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 7.
Porque algunos dicen, no, pero Jesús era Dios y Él tenía poder para... Por eso en Él no se halló pecado. Pero miren lo que dice aquí, hermanos. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Perdón, desde el versículo 5 vamos a leer. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hasta ahí, hermanos. El propio Jesús, hermano, dice, aprendió la obediencia. Nosotros ahora, hermanos, que hemos sido bautizados por agua, también somos sellados al creer en el Señor Jesús, que Él nos amó, que Él nos salvó, sellados por su Espíritu Santo. Hermanos, somos partícipes de su gran salvación. Y le animo a Nicolás, a la hermana Ingrid y a todos los hermanos que estamos aquí, a que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Porque el Señor, hermanos, no hace acepción de personas. El Señor no dice, no, fulano de tal tiene ese pecado, yo no lo voy a escuchar. No, fulana tiene ese pecado, yo no lo voy a escuchar. No, hermanos, el Señor no hace acepción de personas. Sea el pecado que tengas o el pecado en el que estás, el Señor te recibe si le buscas a Él con todo tu corazón. Si viniste en esta mañana para escuchar algo, esto es lo que hay en esta mañana. El Señor nos ha amado. Seamos hijos del Señor. Y aquel que en esta mañana quiere ser hijo del Señor, el Señor hoy está con los brazos abiertos. El Señor te recibe porque el Señor es el único. No hay hombre, hermanos, que pueda escudriñar la mente y el corazón del hombre y de la mujer. Solamente el Señor. Él es el que conoce. Y quiero que sepas en esta mañana que el Señor te recibe, que eres bienvenido y bienvenida en su presencia. El Señor, yo sé que el Señor en esta mañana ha tocado mi corazón y también en esta mañana ha tocado tu corazón. Y espero que se haya entendido más o menos lo que quise. Resumiendo todo, hermanos, los hijos del Señor deben demostrar frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Porque si yo paso aquí y me considero un hijo de Dios, pero salgo afuera y no llevo buenos frutos, sino que sigo en oscuridad y sigo en mis malos hábitos, hermanos, necesito de Dios. En ese momento necesito que Cristo me alumbre, porque si no, no estoy dentro de la vid, como dice ahí en San Juan. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor pueda hacer una obra, siga haciendo una obra con cada uno de nosotros. Acuérdense, hermanos, no se olviden que el Señor es el que da el gozo. No busquen en otra cosa. No busquen en un video de una prédica o no busquen, hermanos, en otra cosa. Busquen en el Señor. Él es el único que da el gozo. Si te sentís aburrido, aburrida, te sentís mal o tenés un problema personal,
Yo no te digo que venís en la iglesia y va a estar todo solucionado, pero sí te digo que en el Señor hay gozo y que aún en tus problemas y en las tormentas vas a poder caminar sobre el agua como Pedro caminó. Hermanos, que Dios les bendiga.